Buenas tardes, mi nombre es Herminsul Fabián Sánchez Sánchez, soy aprendiz del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del SENA, el Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones de Bogotá. En esta presentación voy a sustentar el plan de mejoramiento de la competencia de razonamiento cuantitativo a través del caso de estudio titulado Decodificando el comportamiento del consumidor, un análisis matemático y computacional del retail omnicanal. El título de este trabajo pues refleja exactamente lo que vamos a hacer, es usar las herramientas matemáticas de teoría de conjuntos y lógica proposicional para decodificar, es decir, entender con precisión cómo se comportan los clientes en un sistema de comercio omnicanal que integra la tienda física, la aplicación móvil y la entrega a domicilio. La presentación está organizada en 7 secciones. La primera de ellas, definimos el contexto del problema, luego construimos los 5 conjuntos de datos, después vemos el diagrama de Venn, luego pasamos a las 5 proposiciones lógicas y sus tablas de verdad, luego hacemos la conversión del identificador del dispositivo y por último cerramos con conclusiones y referencias. Contexto del problema. El problema que vamos a modelar matemáticamente surge del comercio moderno. Hoy en día, una tienda no opera solo en un canal. Tiene su local físico, su aplicación móvil, su página web y además ofrece domicilios. A eso se le llama sistema omnicanal. En este contexto, identificamos que el comportamiento de compra varía según el tipo de producto. Los productos de la canasta básica como arroz, leche, pan, los clientes prefieren comprarlos yendo al local porque quieren ver y tocar qué es lo que se van a llevar. En cambio, los dispositivos tecnológicos como un smartphone o un router se compran más por plataformas digitales y con entrega a domicilio. La situación matemática que vamos a resolver es cómo modelamos esas relaciones usando conjuntos y lógica proposicional. Comparación digital versus tienda física. Esta diapositiva resume el contraste entre los dos canales. En el entorno digital, el cual está impulsado por la globalización y el Internet de las cosas, el IoT, donde los clientes adquieren dispositivos inteligentes y esperan recibirlo en su casa. La tienda física, por otro lado, responde a las necesidades de inmediatez y verificación sensorial. Un cliente que compra alimentos quiere asegurarse de la frescura del producto. Entonces, este contraste es el punto de partida para definir nuestros conjuntos de datos. Arquitectura de datos. Antes de construir los conjuntos formalmente, definamos la arquitectura del sistema. Tenemos 5 grupos de datos que llamaremos conjuntos A, B, C, D y E. A es la canasta básica con 10 elementos. B son los dispositivos IoT, también tienen 10. C son los clientes digitales con 15 datos. D son los clientes presenciales también con 15. Y por último, E son los pedidos a domicilio con 10 elementos. En total tenemos 50 elementos discretos del volumen total de muestreo. Definición de conjuntos, alimentos y dispositivos inteligentes. Ahora definimos formalmente los primeros 2 conjuntos usando 2 tipos de notación, la notación por comprensión y la notación por extensión. La notación por comprensión, A es igual al conjunto de todos los X tales que X es un alimento o producto esencial de consumo regular. Por extensión, enumeramos todos los elementos uno por uno: arroz, leche, pan, azúcar, frijol, aceite, etc., los 10 productos. El conjunto B, por comprensión, B es igual al conjunto de todos los X tales que X es un dispositivo inteligente conectado a Internet. Por extensión, enumeramos todos los 10 dispositivos, el Smart TV, Alexa, cámara, todos los 10 dispositivos por extensión. Los conjuntos C, D y E representan los actores del sistema. El conjunto C, todos los X, tal que X es un cliente que compra únicamente por app o web. Y por extensión, lo llamamos desde el C1 hasta el C15. El conjunto D, todos los X, tales que X, es un usuario que asiste físicamente al local. Por extensión, del U1 hasta el U15, 15 clientes presenciales. El conjunto E, todos los X, tales que X, es una orden entregada en la puerta del hogar. Por extensión, P1 hasta P10, 10 pedidos a domicilio. Pasemos al diagrama de Venn. El diagrama de Venn nos muestra visualmente las relaciones entre los 5 conjuntos del sistema. Lo primero que notamos es que los conjuntos A y B están separados, por eso tenemos esta línea divisoria. No se tocan, esto significa que A intersección B es el conjunto vacío.
los alimentos de la canasta básica y los dispositivos IoT no tienen ningún elemento en común, son categorías completamente distintas. Ahora miramos la parte de abajo, donde sí hay solapamiento. La flecha azul nos indica que A intersección D es distinto de vacío. Es decir, los clientes presenciales son quienes principalmente compran productos de la canasta básica. Tiene sentido que vayan al supermercado a buscar sus víveres, a buscar su mercadito. La flecha naranja nos muestra que B está contenido en C. Los dispositivos IoT los adquieren principalmente los clientes digitales. La tecnología se compra con tecnología. Y en la parte inferior vemos que C, D y E se intersectan entre sí, porque los clientes digitales generan pedidos a domicilio y hay quienes usan ambos canales. En resumen, este diagrama es la representación visual exacta de todas las reglas lógicas que vamos a formalizar en las siguientes diapositivas. Vamos a hablar de las variables proposicionales. Para construir la lógica proposicional, primero definimos las variables que necesitamos para el problema. Una proposición simple es una afirmación que puede ser verdadera o falsa, no hay punto medio. Entonces definimos las 4 variables. P es el producto de la canasta básica, Q es la compra que se realiza de forma presencial, R es el producto o dispositivo IoT y S es el pedido que se entrega a domicilio. Con estas 4 variables construimos las 5 propiedades compuestas usando conectores lógicos. Formalización del sistema. Esta diapositiva nos muestra 5 reglas del sistema unicanal ya formalizadas en lenguaje lógico. La primera, P implica Q, si es canasta básica entonces la compra es presencial. R y S, si es un dispositivo IoT y se entrega a domicilio. QoS es un cliente presencial o pide a domicilio. No S, si y solo si Q no es pedido a domicilio y solo si es cliente presencial. Y pasamos a la última, la regla crítica. R y S implica no Q, si es un producto IoT y es a domicilio, entonces no es compra presencial. Vamos a verificar cada una con su tabla de verdad. Tabla de verdad, P implica Q. La primera proposición es P implica Q. Si el producto es de la canasta básica, entonces la compra es presencial. El conector implica, representado por esta flecha, tiene una regla fundamental. Es falso únicamente cuando la premisa es verdadera y la conclusión es falsa. En todos los demás casos, es verdadero. Revisemos fila por fila. P verdadero, Q verdadero, o sea, hay canasta básica y si hay compra presencial la regla se cumple, entonces verdadero. P verdadero, Q falso, hay canasta básica pero no hay compra presencial, la regla se viola, entonces falso. P falso, Q verdadero, o sea, no hay canasta básica y no aplica la regla, entonces verdadero. P falso, Q falso es igual, la regla no aplica, entonces verdadero. Conclusión, la proposición solo falla en el único escenario donde se vende canasta básica, pero el cliente no va local. Tabla de verdad, R y S. La segunda preposición es R y S, que es el producto, es un dispositivo IoT y el pedido se entrega a domicilio. El conector I, también llamado conjunción, tiene una regla simple, solo es verdadero cuando ambas condiciones son verdaderas al mismo tiempo. Si alguna es falsa, el resultado es falso. En la tabla, solo la primera fila, R verdadero, S verdadero, da resultado verdadero. Las 3 filas restantes son falsas, porque al menos una condición no se cumple. En el contexto del sistema, esta proposición describe exactamente la compra típica de tecnología. Compras un dispositivo por app y te lo mandan a tu casa. Tabla de verdad, QoS. La tercera proposición es QoS. El cliente es presencial o el pedido se entrega a domicilio. El conector O, también llamado disyunción, es falso únicamente cuando ambas condiciones son falsas. Si al menos una es verdadera, el resultado da verdadero. En la tabla vemos que solo esta última fila, Q falso, S falso, da falso. Las otras 3 son verdaderas. ¿Cuándo se viola esta regla? Cuando un cliente no va al local ni pide a domicilio, es decir, compra en línea para recoger él mismo en tienda. El único escenario que esta proposición no cubre. La cuarta proposición es no S, si y solo si Q. No hay domicilio, si y solo si la compra es presencial. Aquí usamos 2 conectores encadenados. El procedimiento tiene 2 pasos.
Primero calculamos la negación de S, que simplemente es como invertir el valor. Si S en un principio era verdadero, pasaría a ser falso. Y en sentido contrario, si S era falso, pasaría a ser verdadero. Por último, cuando ya tenemos eso resuelto, ahí sí aplicamos el bicondicional del sí y solo sí entre S y Q. Recordemos que el bicondicional solo es verdadero cuando ambos lados tienen el mismo valor, sean falsos o sean verdaderos. Revisemos la tabla. Entonces aquí S verdadero pasaría a falso. Si Q es verdadero, entonces falso sí y solo sí verdadero. Y daría falso porque no cumple con la regla de la bicondicionalidad. Igualmente para la última, S falso pasaría a verdadero, Q es verdadero, entonces ya automáticamente sería falsa porque la bicondicionalidad solo es verdadero cuando ambos valores tienen el mismo, ambos lados tienen el mismo valor. Esta es la regla de exclusividad. Domicilio y presencialidad son modalidades puestas, no pueden coexistir las dos. Bueno, pasemos a nuestra última tabla de verdad. Quinta regla, la crítica del sistema, entre paréntesis R y S, implica no Q. Palabras, si el producto es IoT y se entrega a domicilio, entonces la compra no es presencial. El procedimiento va en 3 pasos. Primero calculamos R y S. Segundo calculamos la negación de Q. Y por último, aplicamos el implica entre el resultado de R y S y la negación de no Q. Bueno, la negación de Q. Recordemos que el implica solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Aquí trabajamos con 8 filas porque trabajamos con 3 variables, R, S y Q. El caso crítico está en la primera fila. R verdadero, S verdadero y Q verdadero. El antecedente de R y S es verdadero, pero no Q es falso, porque pues, era verdadero. Entonces, verdadero implica falso. Resultado, falso. ¿Qué significa? Que es una contradicción física. O sea, un dispositivo IoT entregado a domicilio no puede comprarse presencialmente al mismo tiempo. O sea, el sistema automáticamente arroja un error lógico. En todas las demás filas, la proposición es verdadera, entonces el modelo es sólido y consistente. Tenemos a el identificador del dispositivo. Para garantizar la trazabilidad del sistema, necesitamos identificar el dispositivo desde el cual se está procesando la información. Entonces, el identificador completo lo tenemos acá, pero vamos a utilizar el primer bloque, este primer bloque, en base 16, es decir, en hexadecimal. Nuestro objetivo es convertir ese número a su equivalente 10 decimal y en base 2, binario. Pasemos a la conversión de nuestro bloque. Para convertir de base 16 a base 10, usamos el método de valor posicional. El sistema hexadecimal tiene base 16, así que cada posición, las vemos acá representadas por todo, digamos, el desglose del bloque, cada una representa una potencia de 16. Y recordemos que en hexadecimal las letras también tienen valores. Por ejemplo, A vale 10, B vale 11, así sucesivamente, hasta F que vale 15 para nuestro caso. Entonces, el procedimiento tomamos desde derecha a izquierda, empezando desde la posición 0. Y lo multiplicamos por 16 elevado a esa posición. Entonces, el 8 en posición 0 por 16 elevado a la 0 nos daría 1. Entonces, 8 por 1, 8. El 4 en posición 1 por 16 elevado a la 1, que es 16, nos daría 64. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el siguiente, el 4 en posición 3. Entonces 4 por 4096 nos daría 16.384. Y así sucesivamente. Vamos multiplicando cada valor por 16 y eso lo elevamos a la potencia. Para al final hacer una sumatoria de todo y pues poner aquí el resultado de en base 16 cuál era el número que teníamos, el serial que teníamos y cómo nos daría en base 10 decimal. Nos daría 1.020060068 en base 10. Conversión de hexadecimal a binario. Para convertir de base 16 a base 2, aprovechamos una propiedad clave. 16 es igual a 2 elevado a la 4. Eso significa que cada dígito hexadecimal equivale exactamente a 4 bits en binario. Por eso el procedimiento es directo. Convertimos cada dígito uno por uno. Como vemos en el diagrama, tomamos cada dígito de nuestro serial de nuestro dispositivo y lo convertimos a su respectivo grupo a 4 bits. El 4 se convierte en 0100, el 1 en 001, el A en 1010, el F en 111 y así sucesivamente hasta terminar con todos los grupos.
¿Por qué 4 bits? La tabla izquierda nos lo explica. En binario cada posición equivale a una potencia de 2. La posición 1 vale 1, la posición 2 vale 2, la posición 3 vale 4, la posición 4 vale 8. Con 4 bits podemos representar valores del 0 al 15, que es exactamente el rango de un dígito hexadecimal. Aquí lo podemos confirmar. El dígito 4 en decimal se representa como 0100 en base 2 o binario. Y luego, concatenando todos los grupos, obtenemos un valor de 32 bits en base 2. Verificación cruzada. Como verificación cruzada, confirmamos que el número en base 2 que obtuvimos equivale exactamente al número en base 10. Es el mismo resultado que calculamos antes. Las dos conversiones serían correctas para este momento. Pasamos a las conclusiones. La primera es que logramos modelar el sistema omnicanal mediante los 5 conjuntos con 50 elementos. Pasamos a la segunda. Las 5 proposiciones compuestas capturan las reglas del sistema usando todos los conectores lógicos, como lo son implica, y, o, no, y, sí y solo sí. La tercera, que entre paréntesis R y S implica no Q, demostró ser algo pues lógicamente sólido, solo genera falso cuando el único escenario es físicamente imposible. Hablábamos de que un cliente no puede pedir un producto a domicilio y luego irlo a comprar al mismo tiempo presencialmente, ¿no? Si recordamos ese caso particular. La cuarta, pues hablamos de las conversiones que vimos hace un momento de base 16 a base 2, que comprobamos hace un momento con la verificación cruzada que está perfecto. Por último, decimos que la lógica matemática es una herramienta poderosa para formalizar sistemas del mundo real, como el que acabamos de nosotros tratar, el comercio omnicanal. Con esto concluimos nuestra presentación del plan de mejoramiento. Espero haber demostrado de forma clara el uso de la teoría de conjuntos, la teoría proposicional y los sistemas numéricos aplicados a un caso de estudio real y pues pertinente para el programa de análisis y desarrollo de software. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.